Chavales, nos encontramos en una de las ciudades más bonitas de Alemania, según mi punto de vista. Pues gente, aquí se firmó la paz de Westfalia, que por cierto, aquí el Imperio Español de aquel entonces perdió los Países Bajos y también comenzó el declive del Imperio Español. Aparte de eso, gracias a este acuerdo también se creó el concepto nación-estado. Es decir, sin este acuerdo, pues seguramente tendríamos pues otro tipo de fronteras en Europa y seguramente pues tendríamos otro tipo pues de países en este continente. Esta es la catedral de Münster. Luego está aquí el Domplatz, que por cierto ahí se monta el mercado semanal los miércoles y el sábado. Ahora mismo, gente, nos encontramos en el ayuntamiento histórico de Münster, donde pues claro, aquí se firmó pues en la paz de Westfalia en aquel entonces, ¿vale? Aquí por cierto está, bueno, aquí está la fecha, tú, 1648, ¿vale? 1648 se firmó pues la paz de Westfalia. Aquí hace unos meses estuvo el G7, los ministros de los países más importantes del mundo estuvieron aquí de reunión, pues hablando de, pues, de la guerra y tal y esas cosas. Así que bueno, este sitio es muy importante. De hecho, os voy a mostrar una cosa, o resumen de lo que os dije más o menos. Este es el lugar, ¿vale? De hecho, aquí hay un cartel, pues paz de Westfalia, ya cumple 375 años, parece, como estaréis viendo. Supongo que estas cosas son de aquel entonces. Pues bueno, ahí está. Curioso, ¿eh? Que aquí, gente, terminó la guerra de los 30 años, gente. Para que os hagáis una idea, este lugar es muy importante, pues para los Países Bajos, ya que aquí, pues por así decirlo, se independizó del reino o del Imperio Español, ¿no? De hecho, están aquí la típica foto que sale, por cierto, en Wikipedia, ¿no? Es súper importante este lugar. Es un lugar tan importante como, pues, yo qué sé, como la Meca para los musulmanes o como, pues, Belén para los cristianos, supongo. Estamos dentro y como estaréis viendo, pues, sí se ve el lugar tan antiguo. El suelo este no es de 1648, vamos, ni para atrás, tú. Y bueno, como estaréis viendo, aquí están todos los hombres, reinos de aquel entonces, y firmaron este acuerdo. Felipe IV, España. Creo que también está Fernando III. Ahí está. Y este tío de aquí, ese a Descartes, el filósofo francés, en serio, tiene toda su cara, tú. No es un lugar que tenga pues cosas extraordinarias, pero este lugar se firmó la vida, tú. Ojo, os digo una cosa, que en este acuerdo seguramente las fronteras en Europa serían totalmente diferentes, ya que aquí también firmó cómo serían las fronteras y tal, esas cosas, todas esas cosas. Aquí están todos jurando ahí por Jesucristo. Ah, y una cosa muy importante, aparte de todo este acuerdo de paz, de no guerra y esas cosas, también en ese tiempo hubo muchos problemas y mucho odio entre los protestantes y los católicos. También, pues gracias a ese acuerdo, pues poco se relajaron un poco y hubo más pues libertad y más derechos religiosos y más aceptación, por así decirlo. Pero igualmente no todo el mundo, como ya sabéis. Seguramente había gente loca y había gente no tan loca, pero al final todos somos locos, ¿no? Es una gallina, no sé qué sentido tiene. Y los ricos, gente, ahí dentro se podía meter vino y podían echar vino lo que ellos querían y ahí hincharse a vino. También aquí parecen unas almohadas antiguas de aquel entonces. Ya veis bien, están todos reventados. Y aquí está pues un zapato todo reventado, una caja, una mano muerta. Hostia. Esos zapatos son de una mujer, por cierto, ¿eh? Lo de la mano no tengo ni idea. Es curioso. Así que bueno, gente, creo que me voy de aquí ya. Ya nos han hecho el favor de poder entrar y poder grabar. Y encima gratis, gente, gratis, totalmente gratis. Así que bueno, porque supongo que es lunes. Creo que los lunes está totalmente gratis, que igualmente voy a preguntar ahora mismo y a ver qué me dicen, ¿vale? Hallo, ich habe eine Frage. Hier jeder Montag ist kostenlos oder nur heute? Ok. Gente, me acaba de decir la mujer de que hoy es gratis porque hoy es el día de Holanda, parece. Así que bueno, eso, gracias. Danke für alles, danke. Así que bueno, parece que hoy es el día de los Países Bajos, por eso está completamente gratis y por eso estaba seguro en neerlandés, pues el tío ahí hablando y dando información. Así que bueno, gente, vamos a salir ya, ¿no? Vamos a estar ya
chileando un poco, a respirar aire fresco, y os voy a dejar un poco con las vistas de Münster. Hostia, tío, yo creo que estas son las banderas, tú. De hecho, fíjate, la bandera de los Países Bajos, y yo creo que esta bandera, creo que es la bandera de los Países Bajos, pero en aquel entonces. Chavales, si estoy diciendo alguna barbaridad o alguna chorrada, dejádmelo en los comentarios, pero no sé para qué sirven estas banderas, ¿vale? Así que bueno, eso, gente, espero que, bueno, que tengáis un día estupendo, espero que estéis estupendamente, y que todo el mundo que estará viendo este vídeo, y los que no también, pues estén genial. Y bueno, os voy a dejar aquí un poco con estos artistas, y ya pues nos vemos en el próximo vídeo, no sé cuándo, pero pronto, nos vemos.